Cuando se prepara este foro, la intención de la participación internacional tenía que ver con el apoyo, la solidaridad y el tratar de demostrar con otras experiencias las posibilidades que se podían llegar a trabajar desde Perú para que esta ley, que ya está justamente definida por el Parlamento, no fueran las condiciones que está. Entendemos que es un gran retroceso para la sociedad peruana, porque si bien estamos hablando que es directamente vinculante al trabajador público, también cuando analizamos que nuestro trabajo, fruto de lo que hacemos, va a la sociedad, por lo tanto también la sociedad hay que incluirla, y es un retroceso sustancial en lo que hace a derechos de los trabajadores y la sociedad peruana. Ahora, vamos a hacer un comparativo. En Uruguay, ¿cómo es la ley del trabajador estatal en Uruguay? Digamos, a diferencia de lo que se ha aprobado, se ha promulgado. Bueno, la ley que actualmente se está también discutiendo en el Parlamento uruguayo está dando pasos sustanciales en lo que hace a defender derechos sustanciales de los trabajadores desde el espacio sindical, cuando se reconocen todos los convenios internacionales que han sido debatidos y construidos desde la OIT, cuando tenemos leyes directamente de lo que hace a las libertades sindicales y a la negociación colectiva, que es sustancial en este sentido, y es gran debate hoy dentro de lo que es esta ley, porque a nuestro entender no ha habido negociación colectiva real desde los trabajadores con el gobierno para gestar esta ley. Cuando tenemos la posibilidad de generar una carrera administrativa que le permita al trabajador identificarse con su función y a través de su función la posibilidad de un salario acorde y a un crecimiento real y a la posibilidad de gestar una verdadera historia laboral desde el comienzo de la función hasta el último de los días dentro del Estado. Son temas que son fundamentales y que los trabajadores uruguayos hemos peleado mucho, y que esta ley está tratando de avanzar y que se promulgará luego de que el Senado dé el debate. Bueno, digamos que ustedes sienten que la diferencia es que ha habido más diálogo y, digamos, más espacio para los trabajadores estatales, digamos, en la elaboración de esta ley en Uruguay. Ha sido sustancial. Ajá. Y eso creo que empieza en la gran diferencia cuando nosotros también queremos proponer justamente en lo que será este foro la visión de lo que significa la verdadera participación social, la verdadera inclusión en el debate de los actores que están directamente involucrados con leyes que obviamente son de un largo alcance, que son políticas de Estado, que no solo se puede suscribir a un momento político del país. Esta ley va a marcar un proceso muy largo de deterioro para Perú si no se logra cambiar, o si por lo menos desde la presidencia no se intenta dar algún vuelco a lo que ya está promulgado por parte del Parlamento. ¿Qué es lo que ustedes han observado en nuestra ley promulgada ya que les parece preocupante? Porque, digamos, leyéndola hoy día un poco, estamos hablando de una ley que, digamos, o un proceso que lo va a llevar a cabo servir, que va de alguna manera a repotenciar las oficinas de recursos humanos, o lo que es en paralelo lo mismo, ¿no es cierto? Y hacer las evaluaciones, que parece que por ahí va el problema y por ahí va el temor de las evaluaciones. Bueno, para nosotros en primera instancia es discriminatorio, no se contempla a todo el personal. En cuanto a las evaluaciones, son discriminatorias también, porque si bien podemos estar totalmente de acuerdo en la necesidad de una evaluación, tiene que ser una evaluación objetiva, y a priori ya estamos sintiendo de que cuando se le dan determinadas atribuciones al jerarca de turno, le estamos faltando al derecho real de poder encontrar la veracidad en cuanto al decir si el trabajador ha cumplido o no ha cumplido con sus funciones. Y lo que es sustancial, y insistimos en la negociación, cuando un trabajador no tiene la capacidad de negociar su salario, le estamos restando una herramienta sustancial, porque el salario identifica al trabajador, y por lo tanto, cuando esta ley plantea que los temas del carácter salarial serán elaborados exclusivamente por el presupuesto y por el Ejecutivo, estamos dejando un espacio muy importante sin poder debatir entre todos, y eso obviamente lesiona derechos sustanciales. Pero digamos, si hay una evaluación para todos, la evaluación dirá o dictará si es que el empleado estatal debe recibir mayor remuneración o no, digámoslo así, ¿no? Estaba viendo hoy en la normativa que aparecían 4 rubros, ¿no? El que está muy bien, el que está bien, el que está en observación y el que es desaprobado. Entonces, los dos primeros rubros entrarían pues a este 10%, digamos, de mejores cargos, mientras que los otros todavía estarían en observación. ¿Eso no es justo, digamos? Sería justo si se logra contemplar con claridad cuáles son los objetivos de cómo se puede llegar a una evaluación. El tema es la evaluación, cómo llevarla a cabo. El tema es justamente, y en esto en Uruguay también se ha debatido mucho, de cómo se construye justamente una evaluación que sea del carácter más objetivo, e insistimos con un tema central. Cuando nosotros hablamos que nuestro trabajo es un servicio y que ese servicio redunda en la comunidad también tiene que ser parte del cómo poder construir esta visión, porque se entiende de que es un elemento central que es quien recibe
percibe el trabajo, pero además el jerarca de turno únicamente no puede ser el único capacitado para resolver si ese funcionario ha sido capaz o no, porque estamos entrando en un espacio reducido donde en algún aspecto se podría hablar hasta de corrupción. Si yo tengo cercanía con el jerarca, me llevo bien, voy a tener una puntuación diferente a aquel que por un tema de simpatía no las tiene, lo que no significa que no se tengan las capacidades, o muchas veces no se le permite desarrollarse las capacidades por no tener esa simpatía con quien hoy está a cargo. Por lo tanto, hay que despegar totalmente lo que significa esa cercanía que se pueda tener con el jerarca a la función realmente que se debe cumplir. El tema es que hay miedo al copamiento político. Exactamente. Eso es en todos los casos, y en el Estado siempre se ha visto, porque también la mala imagen que se ha tenido de los funcionarios públicos tiene que ver con esta historia donde el poder político ha utilizado al Estado para llenar espacios a través de lo que necesitaban para sus votos, y hoy eso se ve en detrimento de la función pública. Pero digamos, en detrimento también de la comunidad, que fue un tema que mencionaste, que es importante. A veces el usuario va a las entidades públicas y somos maltratados, nos hacen esperar, nos tratan mal, digamos, no nos ayudan, y creo que para el usuario también es como que dices, sí, pues tiene que haber un cambio ahí. Estamos totalmente de acuerdo. Creo que el movimiento sindical ha sido muy claro en el sentir de la transformación del Estado. El tema es la gran pregunta: ¿cuál es el rol que el Estado debe cumplir y a qué estamos llamados como funcionarios para cumplir con los servicios de la sociedad del siglo XXI? Porque obviamente el Estado tiene una historia, tiene una construcción, pero hay un tiempo, hay un cambio. Bueno, hoy estamos en el siglo XXI. ¿Qué es lo que necesita la gente? No se le pregunta a la gente qué realmente pretende de los servicios, y esos funcionarios que muchas veces no han tenido la capacitación necesaria brindan el servicio de acuerdo a lo que se les ha dado como herramientas, y en muchos de los casos son totalmente insuficientes. La población tiene derecho a reclamar, el usuario es el primero que tiene la obligación de reclamar, porque es las dos caras de la misma moneda, derecho y responsabilidad. Si yo tengo un derecho, también tengo que ser responsable de cuidarlo, y por lo tanto tengo que ser parte, y por eso insistimos en el tema de la verdadera participación ciudadana como un eje central de fortalecer la democracia, y estos son los aspectos que vemos que en esta ley no se están cumpliendo. Bueno, ahora, Pablo, ¿qué va a pasar con este foro, con esta reunión? Finalmente tenía un objetivo claro, que era analizar el tema, pero ahora ya ha sido promulgada la ley. ¿Qué se espera hacer en los próximos días, en las próximas horas? Bueno, nosotros por lo menos en la tarde de hoy lo que pretendemos es compartir la experiencia en el caso nuestro de Uruguay, pero también tenemos los compañeros de Ecuador, de Colombia, que van a estar dando también su posición y su punto de vista de cómo se ha hecho, porque no es solamente analizar Perú, yo creo que hoy es analizar América Latina. Hay situaciones que vienen siendo del carácter más político que están pesando y mucho, y han sido tal vez elementos diferentes, pero que todo termina en una misma realidad. Siempre es América Latina, lo que le acaba de pasar a Evo Morales, lo que está pasando con las políticas económicas generales, hacen de que tengamos que, desde los trabajadores, tener una visión más internacionalista y ubicar las discusiones en los espacios que no solamente se suscribe a la propia ciudad, al propio país, sino al continente, América Latina. Ahora